Bienvenidos a un nuevo Asociamed, donde cada vez vamos encajando más piezas en el puzzle y en donde empezaremos a ver algunas piezas repetidas. Esas piezas repetidas, ¿qué objetivo tienen? Pues que cuando veamos algo varias veces en este Asociamed, ya son conceptos que no va a ser necesario volver a repetir, volver a trabajar, volver a estudiar, sino que ya se nos quedarán grabados en la memoria a largo plazo y por lo tanto dejarán más hueco para poder fijarnos en algunos que todavía no tenemos suficiente bien interiorizados. Continuamos con la trama clínica. Hablamos en el anterior Asociamed de un paciente que tenía trombocitosis y de los diagnósticos diferenciales. Vamos a continuar con ello. Un paciente ha sido sometido a una analítica rutinaria en su empresa y se le ha encontrado una cifra elevada de plaquetas. ¿Cuál de los siguientes hallazgos nos haría pensar que el paciente tiene una alteración dismielopoyética como causa de la trombocitosis? ¿Qué es una dismielopoyesis? Pues una situación en la que la médula ósea no produce células suficientes para salir hacia sangre periférica, no tanto por una capacidad cuantitativa, de que no pueda producirla, sino más bien por una capacidad cualitativa. Cuando vemos esto, por ejemplo, hablamos de una eritropoyesis ineficaz y hablamos de la serie roja, vemos que la médula ósea capta mucho hierro para producir células, pero luego ese hierro no termina de traducirse en un aumento del hierro marcado si se hace una prueba ferrocinética en sangre periférica, sino que es muy captado por la médula ósea, pero algo pasa dentro de la médula ósea que esas células no terminan de salir hacia afuera. Hay una alteración en la síntesis a nivel de la médula ósea. Bien. ¿Cuál me hablaría sobre ello? Y vemos aquí algunas de las situaciones que pueden explicarme que un paciente tenga trombocitosis. Presenta exantema, adenopatías y lengua aframbuesada. Eso junto con trombocitosis, ¿de qué me habla? Pues me habla efectivamente de una enfermedad de Kawasaki. Y la enfermedad de Kawasaki tiene una peculiar complicación que puede hacer que tenga un compromiso de la supervivencia de los pacientes. ¿Cuál es? La presencia efectivamente de aneurismas coronarios y de un posible síndrome coronario agudo, un posible infarto en un chico joven. Pues eso es característico del Kawasaki. Ahí en donde se emplean las gamma-globulinas intravenosas como tratamiento. Tiene aumento del ADE o amplitud de la distribución eritrocitaria, concepto que ya hemos visto previamente en este Asociamed. Efectivamente eso sería una ferropenia y esa ferropenia con trombocitosis, pero en este caso no me hablaría de una dismielopoyesis, me hablaría simplemente de que falta hierro para poder juntarlo con la protoporfirina y producir el grupo M. Por eso los pacientes que tienen ferropenia les sobra la protoporfirina, que no podemos usarla, y tienen un aumento de la protoporfirina eritrocitaria libre. La ferritina está alta y tiene una poliartritis simétrica. En algunos casos de artritis crónica juvenil, por ejemplo, en la enfermedad de Still, entre otros, puede producirse ese dato que haya trombocitosis, que haya una ferritina alta, etcétera, pero no me habla de una dismielopoyesis en este caso. Y en el cariotipo se observa la anomalía 5q-, la deleción de un brazo largo del cromosoma 5, y eso sí efectivamente se puede ver en las mielodisplasias. En una concreta, síndrome de Vandenberg, que es de buen pronóstico, que puede asociar trombocitosis y esplenomegalia, y que tiene, como he dicho, buen pronóstico y que por lo tanto no es tan preocupante, digamos, como otras causas de mielodisplasia. Además tiene un tratamiento relativamente específico que es la lenalidomida. Bien, pues esta anomalía 5q- de los síndromes mielodisplásicos es de las que puede asociar un aumento del recuento celular, porque como sabéis, el resto de los síndromes mielodisplásicos, ya sean anemia refractaria o ya sean mielodisplasia como tal, que pueden tener sideroblastos o no, o ya sea una anemia refractaria con exceso de blastos, sea la que sea, pues suelen llevar normalmente una tendencia a la pancitopenia o a la citopenia de una o varias series celulares, aparte de los signos de diseritropoyesis o de disgranulopoyesis. Ahí, por ejemplo, está la hiposegmentación del núcleo de los neutrófilos, que sería una de las características también de las mielodisplasias. Alteraciones también del cromosoma 7, cromosoma 8 y tratamiento con quimioterápico, con ciclosporina, con globulina antitimocítica, con trasplante cuando se pueda o con decitabina y otros fármacos parecidos. Fracturas y tratamiento. Esto en casi todos los casos suele salirnos el mismo tratamiento. Pues bueno, osteosíntesis y que sea lo que sea y no tenemos muchas más dudas. Pero bueno, vamos a precisar un poquito más.
La necrosis avascular proximal del fémur suele llevarse normalmente una prótesis, suele requerir una prótesis, pero si no hay colapso total y es de menor grado, pues puede recurrirse, por ejemplo, a técnicas como el foraje, por ejemplo. Fractura de clavícula poco desplazada. Normalmente tratamiento conservador en las fracturas de clavícula si está poco desplazada el vendaje de Bell-Po y si está más desplazada el 8 de guarismo. Fractura proximal de húmero en un joven. Normalmente, si no está desplazada y tal, pues podemos hacer tratamiento conservador, pero normalmente se lleva una osteosíntesis también. En caso de que no sea posible, tal, pues ya veríamos la posibilidad de una prótesis. Pero normalmente osteosíntesis, casi siempre. Fractura de cabeza de radio tipo 3 sin luxación. Osteosíntesis también. En el caso de que sea una fractura muy conminuta, se puede hacer simplemente la resección de la cabeza del radio y valorar la prótesis también. Fractura desplazada de escafoides. Si la fractura fuera no desplazada, con un yeso simplemente, con primer dedo tendríamos suficiente. Pero si es desplazada, otra vez recurrimos a la osteosíntesis. Fractura intracapsular desplazada de cuello de fémur en paciente con 85 años. En las fracturas intracapsulares optamos por la osteosíntesis en personas más jóvenes y por la prótesis en personas más mayores. Y en este caso concretamente pues vamos a optar por la prótesis. Ya sabéis que las fracturas extracapsulares, la prótesis solemos usarla mucho menos y se usa, o prácticamente nada, y se usa la osteosíntesis, ¿vale? Extracapsulares, osteosíntesis, intracapsulares, dependiendo, se puede hacer osteosíntesis o prótesis. En personas mayores también se puede hacer osteosíntesis, pero en las desplazadas recomendaríamos más la prótesis. Recordar, entre los tornillos que se pueden poner, por ejemplo, los pacientes con esta fractura, los DHS, los deslizantes. Y la fractura de diáfisis femoral, lo que se le pone un clavo intramedular, la conducta más habitual. Bien. Se trata de un paciente que con 44 años ha sido diagnosticado de un cáncer de colon derecho. Hay en su familia paterna antecedentes de cáncer de colon y una hermana tiene un cáncer de endometrio con 50 años. Al explorar al paciente le vemos esta lesión en el brazo. Esa lesión en el brazo. Un nódulo medio ulcerado en el centro y con un tapón de queratina. ¿Cómo tratarías el cáncer? ¿Cómo se llama la lesión cutánea? Y el síndrome que tiene y qué alteración genética presentará. Bien, el síndrome que tiene con ese cáncer de colon, con antecedentes familiares de cáncer de endometrio y con un queratoacantoma, que es esa lesión cutánea que hemos visto, normalmente se trata de un síndrome de Lynch, un cáncer hereditario sin poliposis. Si además asocia ese queratoacantoma, ¿recordáis el nombre? Esto ya un poco más correcto, el síndrome de Muir-Torre. El síndrome de Muir-Torre sería el correspondiente. Pues bien, la lesión cutánea o un queratoacantoma, las alteraciones genéticas son las del cáncer de colon familiar sin poliposis, el gen MSH, MLH, etc. Y las lesiones cutáneas que puede presentar ahí. ¿Cómo se llama, por ejemplo, un tumor, un cáncer de colon con poliposis y que tenga también tumores del sistema nervioso central? Síndrome de Turcot, correcto, y el que tiene tumores en tejidos blandos, síndrome de Gardner, correcto, vale, bien, luego tenemos por ahí los síndromes de Peutz-Jeghers con esa melanosis bucolabial, etc. Los enfermos con neutropenia tienen una mayor predisposición, hemos visto antes una trombocitosis, hemos visto asociadas con ella, hemos visto una mielodisplasia, las mielodisplasias suelen traer neutropenia y ahora asociamos la neutropenia y nos la traemos aquí. ¿Qué pasa en la neutropenia? Pues que hay una mayor predisposición a sufrir infecciones. Una causa temible de neumonía en pacientes con neutropenia severa, muy frecuente, por ejemplo, en pacientes con leucemia, es el Aspergillus fumigatus. Con respecto a este patógeno, ¿cuál es incorrecta? La aspergilosis pulmonar invasiva también es frecuente y típica en pacientes con agamma-globulinemia. No, es la neutropenia y la inmunopresión celular las que pueden asociar normalmente una aspergilosis, sobre todo la neutropenia especialmente, pero la gamma-globulinemia como tal no tiene mucha relación con ella. El déficit de anticuerpos no es uno de los factores predisponentes típicos de la aspergilosis, por lo tanto esta sería falsa. En ocasiones se puede observar alrededor de un nódulo un anillo de tejido necrótico que da lugar al denominado signo del halo, signo de la semiluna que se llama también. El diagnóstico de certeza requiere la realización de biopsia que demuestre la invasión del tejido por parte del hongo.
del hongo, o sea, no simplemente en demostrar que el paciente tiene, por ejemplo, el antígeno del galactomanano, es necesario demostrar la invasión por parte del hongo, y Aspergillus aparece como hifas y alinas que se ramifican formando un ángulo de 45 grados. Vale, todas ellas son ciertas. Tratamiento. Los azoles, sobre todo el boriconazol, son de los tratamientos fundamentales en este caso, y ya sabéis que una de las conductas preventivas que se pueden hacer en pacientes con leucemia es la determinación del antígeno del galactomanano para delimitar las posibilidades de que el paciente pueda tener una aspergilosis invasiva y, como consecuencia, poner tratamiento antes de. Recuerdo que Aspergillus no solo produce esta enfermedad invasiva, necrotizante, pulmonar y muy grave en personas inmunodeprimidas, sino que también puede producir un cuadro tipo asma, un cuadro tipo alérgico, la aspergilosis broncopulmonar alérgico, que es la que se asocia con bronquiectasias centrales, la que se asocia, por ejemplo, con infiltrados periféricos y la que se trata más con corticoides que con azoles. Puede producir también el aspergiloma, y hay una infección en el oído que está también relacionada con Aspergillus y que es, efectivamente, el Aspergillus niger produce la otomicosis, cuadro de picor en el conducto auditivo externo que se entrecorta por punzadas de dolor y que tiene unas membranas blanco-grisáceas en el CAE. Y también el Aspergillus flavus, el que produce la aflatoxina, que tiene relación con algunos tipos de cáncer del hígado. Bien. Ahora una imagen con un caso clínico asociado, pero es para interpretar esa imagen como tal. El caso clínico, al darlo, pues ya es bastante fácil. 72 años, buena calidad de vida, hipertensa, obesa, dolor de 24 horas en hipocondrio derecho, con fiebre, con malestar general, leucocitosis, discreto aumento de bilirrubina y de enzimas de colestasis junto con la PCR elevada. Cuando comenzamos a realizar la eco, la paciente se queja de dolor al presionar el hipocondrio derecho. ¿Cómo se llama ese síndrome? Ese signo, efectivamente, Murphy, el signo de Murphy, ese dolor que se exacerba con la presión, sobre todo cuando la persona está en inspiración profunda. Bien, el cuadro clínico parece que tiene toda la pinta de una colecistitis aguda. Una colecistitis aguda. En la colangitis aguda, que la hemos mencionado previamente, el aumento de la bilirrubina sería mucho mayor, la fiebre sería más alta normalmente. Bien, ¿qué vemos en este caso? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál se llama el signo? Lo hemos dicho ya, el de Murphy, y el tratamiento más adecuado. Vamos a ver la imagen y vamos a interpretarla. Con las flechas rojas vemos una vesícula con una pared muy engrosada. Ese es un signo de inflamación. Luego vemos una parte negra que está por debajo de esa vesícula biliar y eso se llama una sombra acústica. Eso es lo que produce una piedra, un pedrolo grande cuando está situado ahí, produce esa sombra acústica, que es el signo que teníamos que buscar en este caso, aparte de esa inflamación de la pared vesicular. Y ahí vemos en amarillo señalado el parénquima hepático. Luego, por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues efectivamente tenemos una colecistitis aguda litiásica. Ahí la veis para que la veáis un poquito más en grande, ese engrosamiento y esa gran sombra acústica. Recuerdo que cuando una imagen en la eco se ve como, o es un quiste, está relleno de agua, en vez de una sombra acústica posterior, lo que lleva es un refuerzo posterior, ¿vale? Porque los ultrasonidos ahí fluyen más, vamos a decirlo así. Tu anticuerpo yo busqué en la arena. Vamos a ver. Repaso de sistémicas con anticuerpos, diagnóstico diferencial. Esto es en parte repetido, pero en parte nos sirve para simplemente ya concretarlo y dejarlo rematado del todo. ¿Dónde me llevo todo esto? Estos 12 anticuerpos, ¿dónde me los llevo que están aquí mal asociados? El C-ANCA me lo llevaré, pues, a la granulomatosis con poliangeitis, ¿vale? Pero es que no está mencionada tal cual. ¿Cuál me la asociaré más posiblemente? Gotrón, escleritis, acrocianosis, no me gusta, púrpura en los glúteos, hemostisis con hematuria, pues digo, esa me gusta, voy a llevármela para allá. Síndrome renopulmonar. La IgA, el aumento de la IgA, de todas las que he leído antes, me suena a púrpura en los glúteos, a púrpura anafilactoide de Schönlein-Henoch, y que tiene pues la asociación de púrpura, esa localización en los glúteos, por ejemplo, es bastante característica, de posible hematuria, un cuadro tipo proliferativa mesangial IgA, de posible artritis y del dolor abdominal y la posible colitis sanguinolenta, todo con aumento de la IgA en sangre. SCL70, esclerodermia, y entonces voy a buscar cuál de los que tengo por aquí se pueden relacionar con esclerodermia. Y tengo la púrpura en los glúteos, hematitis, no. Esquistocitos, pues esquistocitos a lo mejor podía ser, porque es la crisis renal de la hipertensión maligna.
Voy a ver si tiene, efectivamente, nos vamos para allá. No es uno de los signos principales de las personas con esclerodermia, pero sí es uno de los signos de mal pronóstico. Los P-ANCA se corresponden con las vasculitis de pequeño vaso, P-ANCA positivas, como puede ser, por ejemplo, la PAN microscópica o como puede ser, por ejemplo, la GEPA, el Chur-Strauss. ¿Con cuál me llevo los P-ANCA? Pues pueden tener efectivamente, podían tener una proliferativa difusa, pero hay otros, veo ahí justo debajo de la proliferativa difusa un ANA, y el lupus también puede producirla, y podían tener, y veo ahí un asma y miocardiopatía restrictiva a la derecha. Digo, esta se produce en el Chur-Strauss, y el Chur-Strauss lleva P-ANCA, pues me la llevo para allá. Correcto. El siguiente, el B51, hemos dicho que el HLA, que puede predisponer a la enfermedad de Behçet. Úlceras orales, no las veo por ningún lado, pero veo patergia abajo. Esos fenómenos que en la venopunción se produce una lesión tipo pústula, úlcera, etcétera, me la llevo la patergia al Behçet. RNP ribonucleoproteína, eso indica una conectivopatía mixta, que puede tener manifestaciones de varias conectivopatías, pero que la característica es que tengan los antirribonucleoproteínas. Me la llevo abajo. La siguiente, el CCP, el pestiocitrulinado, busco artritis reumatoide, artritis simétrica, nódulo reumatoide, factor reumatoide, pseudoquilotoras. No lo encuentro y sin embargo veo escleritis, que hemos dicho que es característica de esa afectación ocular de las personas con artritis reumatoide. Virus hepatitis C, en el centro. Virus hepatitis C se puede asociar con ¿cuál de estos cuadros? Pues pienso sobre todo con la crioglobulinemia. Voy a buscar alguna manifestación que tenga que ver con ella. Pues efectivamente el Raynaud y la acrocianosis tienen que ver con la crioglobulinemia. SSA, síndrome de Sjögren, linfoma parotidio, un dato que ya conocíais y que tenéis mucho más claro. HBS antígeno de superficie del virus hepatitis B. ¿Con quién lo asocio? Con la PAN, con la poliarteritis nodosa. Y voy buscando por aquí aneurisma, voy buscando infarto renal, hipertensión, voy buscando todo tipo de infarto mesentérico también, pero me encuentro el dolor testicular, que es una característica también de la PAN, y me lo llevo para allá. Recuerdo que la PAN macroscópica no suele producir lesiones pulmonares. Siguiente que me encuentro, los ANA, anticuerpos antinucleares, y como hemos dicho, se me quedan ahí sin moverse porque pueden producir una proliferativa difusa, la forma más frecuente de nefropatía lúpica, que recuerdo, esta sí lleva hipocomplementemia. Hipocomplementemia, la postestreptocócica, la lúpica, la crioglobulinemia y la mesangiocapilar o membrano proliferativa. Esas son las que llevan hipocomplementemia. Aparte, una enfermedad no glomerular, la nefropatía ateroembólica también se asocia con hipocomplementemia. Y por último, los JO1 son antisintasas de la dermatopolimesitis y me falta solamente las pápulas de Gottron por asociárselas.